Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy 24 de septiembre. Quisiera saber, micrófono, si me escuchan bien. Por favor, levantemos la mano si me están escuchando bien. Gracias, Carolina, Estefanía, Iván, Fernando, Robert y Elvis. Ok. Viviana, ¿me escuchas? Bueno, recordar que en nuestras sesiones que fortalecen los aspectos técnicos de nuestro programa de formación están asociadas a la fase de proyecto de nuestro proceso, de nuestro proyecto de formación, la fase 2 análisis. En la fase 2 estamos en la actividad de proyecto 3, especificar el modelo conceptual del sistema de información, elaborar el modelo conceptual del sistema de información a desarrollar, teniendo en cuenta modelos tecnológicos de información empresarial, los requerimientos del cliente, normas, protocolos y modelos de calidad en el manejo de la información adoptados por la organización. Esta corresponde a la actividad de proyecto, a la actividad de aprendizaje 4, referenciada en nuestra actividad de proyecto 3. Desde hace 2 semanas hemos venido trabajando unos objetos de aprendizaje muy importantes. Uno que tiene que ver con un énfasis en la programación en Java. Otro que tiene énfasis en el modelado a través de la representación gráfica utilizando unos esquemas UML. Y esta semana vamos a empezar a trabajar una fundamentación en el diseño de bases de datos. Para eso he tomado como referencia el objeto de aprendizaje diseño de bases de datos. Voy a copiar el enlace para el registro de la asistencia. Entonces, en el chat pegué el enlace para hacer el registro de la asistencia. Nosotros podemos ser muy buenos programadores desarrollando e implementando algoritmos. Esa resolución de problemas que utilizando nuestro pensamiento y esas estructuras que hemos venido trabajando donde mentalmente yo las pueda combinar para proponer una solución a un problema utilizando un recurso de cómputo me permita a mí poder generar una propuesta de solución. Pero ese es, digo yo, un referente que podría valer el 50% de un todo. El otro todo es la información. ¿Cuál es el objetivo de desarrollar un software? Empresarialmente, pues que normalmente cualquier empresa necesita manejar su información. Entonces, si hilamos todas las actividades que hemos venido desarrollando, desde el levantamiento de información, estudio de requerimientos, identificación de procesos en la empresa, bien hemos identificado un flujo de información que manualmente probablemente se están apoyando en algunos recursos físicos como papel, informes físicos en papel, y probablemente una combinación donde algunas cosas se utilizan en papel y otras de pronto utilizando algún recurso computacional que permita organizar información como hojas electrónicas. Pero de todas maneras no deja de ser manual el hecho de utilizar una hoja electrónica, toda vez que bien puede estar dificultando algunos procesos de gestión. Por eso era importante, de vista al proyecto que ustedes están desarrollando, el poder
en una manera muy detallada, hacer la caracterización del proceso o los procesos sobre los cuales estaba fundamentada su propuesta. Cierto es que al identificar la dinámica del paso a paso, los procedimientos asociados al proceso, dentro de cada procedimiento identificando una serie de tareas, pues claro es que una tarea implicará una actividad que recibe una información, se le da tratamiento y genera un resultado. Y así enlazaríamos actividad tras actividad. Esa gestión de información que en este momento es soportada en papel o es soportada en documentos electrónicos tipo hoja electrónica o un procesador de texto, de vista a la aplicación que vamos a desarrollar y visualizando el componente empresarial vigente frente a el desarrollo de sistemas de información, habrá un punto y es ¿en dónde está la información? ¿Cómo se almacenaría la información? Si yo quiero hacer una gestión, por ejemplo, en el proyecto de LIS que tiene que ver con la universidad y el centro de idiomas y la administración de información de todos los estudiantes adscritos a ese centro de idiomas. Entonces, todo ese cúmulo de información, ¿en dónde lo iríamos a almacenar? Si miramos el proyecto que me va a permitir a mí gestionar los servicios de instalación y cotización y mantenimiento de equipos, toda esa información, ¿en dónde la vamos a almacenar? No va a ser en papel. Tampoco vamos a utilizar un recurso como una hoja electrónica. Entonces pensemos que históricamente la manera de almacenar la información ha evolucionado. El tema de la historia, por cuestiones de tiempo, se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen, lo lean. Es importante conocer ese contexto de cómo ha evolucionado la gestión de la información desde el punto de vista de cómo se ha almacenado, porque me podría estar a mí mostrando hoy, siglo XXI, en esta década que ya está por terminar. Vean que ya casi en 2 años ya estaríamos a la vuelta de la tercera década. Entonces, ¿cómo se almacena la información? En sistemas gestores de bases de datos. Entonces, esto es muy importante, tan importante que es factible que alguno de ustedes se motive tanto por el tema de las bases de datos que probablemente quiera especializarse en bases de datos. En el mercado laboral hay personas especializadas en bases de datos. Se llaman administradores de bases de datos. Un administrador de bases de datos en una empresa que se dedica solo a eso, el administrador, fácilmente puede tener un salario de unos 6 millones de pesos. Obviamente, debe tener un grado de experticia en lo que es la administración de un sistema gestor de bases de datos. Entonces, de ahí la importancia. Lo que comentaba ya hace un momento, yo puedo plantear un poco la solución desde el punto de vista, la manera en que el usuario interactúa con una aplicación, pero bueno, detrás de eso estaría la base de información, donde la base de información pues estaría asociada a una base de datos. Recordarles que a través de la plataforma en la actividad 3, justo al final hay una carpeta que se llama documentos de trabajo de la sesión en línea.
Recuerden que la sesión de la semana pasada en la que estuvimos trabajando UML, dejé una carpeta de archivos de la sesión septiembre 20 y los archivos que yo trabajé, un proyecto que yo trabajé, lo colgué allí. Para la sesión de hoy ya dispuse de algunos archivos, es más, la presentación que estoy utilizando ya la coloqué porque pues hay unos elementos que es muy importante tenerlos en cuenta y por eso quise compartirles la información. Dada la importancia del tema, también habilité una carpeta con videos sobre bases de datos. También tenemos en esta misma ubicación unos videos que tienen que ver con UML. Estuve haciendo toda una exploración y pues sí, ustedes pueden entrar a YouTube y van a encontrar cientos de videos. Pues entre muchos videos intenté depurar y tratando de identificar unos videos que sin que fueran extensos, fueran muy precisos, concretos y de acuerdo al avance que llevamos del curso, que sean entendibles. Entonces eso nos permitiría avanzar un poco más, no solamente en el tema de Java, del cual también se dispuso de unos recursos importantes en video, también lo estaríamos haciendo en UML y también están estos recursos en lo que tiene que ver con bases de datos. En esos archivos de sesión de la semana 24, entonces, no solamente está la presentación, luego miramos, generé un documento tipo, hay un libro que les compartí ahí, un libro escrito por un autor que tiene un buen recurso en Internet, una página web, entonces les estoy compartiendo ese recurso. Entonces, el primer archivo tiene que ver con la presentación que estoy utilizando. El siguiente archivo, este es un archivo muy interesante, que tiene que ver con definición y toda la caracterización de los sistemas gestores de bases de datos. El autor de ese libro es el propietario de este sitio web. Todo el contenido que está en este PDF está distribuido y organizado en este documento de fundamentos de bases de datos. El modelado de la base de datos, inicialmente vamos a estar trabajando con un software que se llama DIA. Yo lo descargué, intenté subirlo, pero no me deja por la extensión que tiene el archivo, así que pegué el enlace para que ustedes puedan descargar esa herramienta DIA. A través de esa herramienta DIA vamos a poder diseñar algo que se llama el esquema conceptual de la base de datos. Entonces, en su momento lo van a descargar, lo van a instalar. Más adelante voy a hacer un ejercicio un poco para que nos ambientemos y de esa manera, de hoy al jueves, ustedes desescolarizamos un trabajo para que ustedes sugieran y propongan ya algo utilizando este recurso. Entonces, adentrémonos un poco en el contexto de las bases de datos. Mencionábamos hace un momento el impacto y la importancia que tienen las bases de datos en los sistemas de información. Si recordamos cómo se llama nuestro programa, Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. Existen muchísimos tipos de software, pero nuestro programa, dentro de los muchos tipos de software, se centra en un software de gestión dirigido a las organizaciones, de gestión empresarial. Y para cualquier empresa que necesite gestionar su información, pues será fundamental darle persistencia, es decir, que la información se almacene de manera permanente. Y ese recurso que me permite lograr ese objetivo, pues nada más ni nada menos son las bases de datos. Eso quiere decir que a partir de los requerimientos funcionales, cuando se hace levantamiento de información al inicio del proyecto, vamos a identificar, a visualizar, a percibir
a través de esas diferentes técnicas de levantamiento de información, precisamente sobre cuál es la información que utiliza, que requiere y que es importante para la organización. Entonces, fundamentalmente lo que nosotros vamos a hacer es a diseñar un modelo conceptual inicialmente que me permita a mí poder cumplir toda una serie de lineamientos que existen acerca de el modelado que se debe tener en cuenta cuando nosotros estamos desarrollando o diseñando una base de datos. Probablemente una hoja de Excel nos permita a nosotros hacer un registro de cuánta información pueda llegar a tener la organización. Pero probablemente no es óptimo. No es óptimo porque, por ejemplo, cualquier persona puede acceder a esos archivos. Entonces, si yo hablo desde el punto de vista de seguridad, podrían resultar no ser tan seguros. Además que si yo hablo de seguridad, la posibilidad de que cualquier persona que abra el archivo, por ejemplo, lo modifique, entonces no podemos garantizar la fidelidad de la información frente a lo que allí se está almacenando. Los archivos pueden ser o ir creciendo porque pues en ellos se registra mucha información, entonces podríamos estar visualizando una afectación con el rendimiento en los tiempos de respuesta en el manejo de esos archivos tan grandes con tanta información. Entonces, es importante pensar en un diseño que me permita a mí subsanar estas falencias. Desde el punto de vista empresarial, vamos a encontrar en el mercado unas personas que son las responsables del sistema de base de datos en la empresa. Digamos que los administradores de bases de datos o DBAs, la sigla Database Administrator, normalmente aplica en empresas de cierto tamaño, planteemos en medianas y grandes empresas, donde se manejan bases de datos muy robustas, probablemente complejas, que mueve muchísima información. Pensemos nosotros, por ejemplo, en empresas del tamaño del SENA, de los bancos, de grandes almacenes de superficie. Entonces, mueven tantos volúmenes de información que en un momento dado es importante la administración de esa información. Entonces, hay un rol desde el punto de vista talento humano que asume esas responsabilidades y lo llamamos el administrador de la base de datos o DBA. Cuando pensamos nosotros entonces en hacer el modelado de una base de datos, pues el referente será el mundo real. Y entonces, ¿cómo? Yo genero una abstracción del mundo real y a partir de ahí defino una dinámica, una estructura, se llama un esquema, inicialmente el esquema conceptual, a través del cual yo pueda hacer una visualización o representación de la realidad. Un poco lo que mirábamos nosotros en la programación orientada a objetos, donde la programación orientada a objetos está centrada en la percepción del mundo en términos de objetos, y de los objetos hablábamos de clases y atributos. Bueno, aquí no vamos hablábamos de clases, atributos y métodos. La clase como la visualización
desde el punto de vista abstracto del mundo y una clase definida por dos cosas, atributos y métodos, donde los métodos era la lógica de negocios. Pues pensemos que esa abstracción aquí en la base de datos me permitiría identificar atributos, entrar a visualizar del mundo real el objeto, pero del objeto validaríamos sus atributos. Aquí no aplicaría el concepto de los métodos. ¿Y por qué hablamos nosotros de una abstracción? Áreas empresariales, la contabilidad, las finanzas, la logística, el tema comercial, son como las áreas o dependencias que en un momento vamos a encontrar en una empresa. Y en esa empresa, el flujo de información que se mueve en estas áreas de la organización, pues podríamos estar hablando de información relacionada con los clientes o información relacionada con las facturas, información relacionada con los inventarios, las compras y cualquier otra área o dependencia dentro de la organización. Entonces, un poco cuando yo hablo de abstracción es, bueno, ¿y cuál es la información que se mueve en torno a la facturación? ¿O cuál es la información que se mueve en torno a los clientes o a los inventarios? Entonces, la idea sería hacer un modelado de esa información. Y hacer ese modelado me permitiría a mí poder generar inicialmente un modelo conceptual de la base de datos. ¿Cuál es el punto de partida? Los requerimientos funcionales. Si el requerimiento funcional es una necesidad sugerida por el usuario, donde él quiere que a través de una solución informática él pueda hacer cierto tratamiento de, pues validaríamos que ese D es la información. Y entonces esa información internamente, ¿cómo la vamos a modelar para poderle dar persistencia? Es decir, que sea almacenada. Entonces el común denominador que vamos a encontrar es a través del uso de una base de datos. En el mercado existe muchas herramientas. Esas herramientas las vamos a encontrar agrupadas con esta sigla: Sistema Gestor de Base de Datos. Entre los más conocidos e importantes encontramos Microsoft SQL Server, que es el sistema gestor de bases de datos de la tecnología de Microsoft. Tenemos ese otro sistema gestor DB2, cuyo propietario es IBM. Tenemos este otro sistema, no está aquí la imagen, que es Oracle, que es el sistema gestor de base de datos de mayor difusión en el mundo. Pensaríamos que no hay país donde un gran número de sus empresas utilicen Oracle como sistema gestor de bases de datos. Las personas que trabajan en ese ambiente de Oracle son personas que son y están muy bien remuneradas. Vamos a encontrar aquí otros sistemas gestores como MySQL. MySQL es un sistema gestor gratuito. Lo podemos utilizar inclusive a nivel empresarial, pero hay dos versiones: la que es gratuita y hay una versión de MySQL que es de pago. Por allá en el año 2008, esta compañía Oracle
compró MySQL. Entonces, hay una versión de pago de esa versión de MySQL. ¿Por qué pagarla? Por el tema de soporte. ¿Qué es el soporte? Que si la base de datos llega a fallar, se daña la base de datos, pues lo lógico es que yo ubique soporte del proveedor de la base de datos. Entonces normalmente se hacen, y esto regularmente lo hacen son empresas medianas y grandes, que contratan servicios de soporte con estos proveedores, de tal manera que frente a alguna eventualidad, pues rápidamente personas altamente expertas en la herramienta, pues me van a solucionar mi problema. No estoy hablando de ubicar a un ingeniero que sepa de bases de datos, no, estamos hablando de personas con un grado de experticia muy alto y que prácticamente son empresas autorizadas por los fabricantes o productores de la tecnología. Tenemos otro recurso que se llama Postgres. Postgres también es una base de datos gratuita, muy robusta, es decir, que nosotros podríamos estar encontrando aplicaciones como la que mencionábamos hace un momento, una contabilidad, un presupuesto, nómina, inventarios. Entonces, son soluciones que pueden ser soportadas por Postgres. Vean que podríamos entonces un poco ver que en el ámbito de sus proyectos podríamos estar identificando MySQL como una opción y Postgres como una segunda opción. Si el cliente quisiera tener SQL Server como sistema gestor de base de datos, es viable. La única diferencia es que el cliente tendrá que pagar por la licencia del motor de la base de datos. ¿Qué es el motor de la base de datos? Es un recurso de software necesario para que el software que yo desarrollo se pueda conectar a la base de datos. Al cliente no se le va a instalar todo el producto de desarrollo, porque eso cuesta dinero y hay que pagar por su uso, o sea, se debe licenciar. Entonces, en ese orden de ideas, lo menos que necesita una solución informática que gestiona bases de datos es tener el motor de la base de datos. Aquí DB2 es de pago, SQL Server es de pago. Este otro icono, que es el icono de Access. Access es un sistema gestor de base de datos de la suite integrada que ustedes conocen de Office, de Microsoft, Excel, Word, PowerPoint. Entonces hay un recurso para la gestión de bases de datos en Office que se llama Access, pero es un recurso de pago. Un poco y de frente respecto a lo que es la gestión de las bases de datos, una recordación frente a lo que es la arquitectura de aplicaciones. Cuando nosotros pensamos en desarrollar una aplicación, es muy importante que tengamos claro, sobre todo para la organización, la base de información que es la base de datos, en dónde va a estar. Y dependiendo de eso, nosotros podríamos estar definiendo diferentes arquitecturas. Conceptos claves para definir esas arquitecturas: la identificación del cliente, quién es el cliente o usuario, o si es el computador el que está interactuando directamente con la base de datos. La aplicación cliente, que es un programa que reside en el computador del usuario. Cuando yo hablo de la aplicación cliente, me estoy refiriendo a ese software que yo podría estar desarrollando en un ambiente web, por ejemplo, trabajando con HTML5 y PHP.
O también para el ambiente web, un poco más robusto y empresarial, que es la versión de Java orientada a la web, Java Web. También hay entornos de Windows, en la suite de desarrollo de Windows.net, que también permite desarrollar soluciones orientadas a la web y de muchísimos lenguajes de programación que nos permiten a nosotros, a través de perspectivas hoy por hoy mayormente orientadas a la web, poder generar un escenario que tendría que ver con la aplicación del cliente. Y cuando nosotros hablamos de la aplicación, estaríamos hablando de la lógica de negocios. La lógica de negocios, si estoy hablando de una factura, entonces, ¿cómo se tramitaría una factura a través de una aplicación? Pero la persistencia de la información, que es en eso que hemos venido mencionando, que son las bases de datos, probablemente podríamos estar pensando en contar con una tecnología que se llama el servidor de la base de datos, que es esa máquina donde va a estar el motor de la base de datos. Y tenemos otro recurso que es el servidor de aplicaciones. Cuando yo hablo de la aplicación del cliente y el servidor de aplicación, estamos hablando de lógica de negocios. Entonces, dependiendo de la arquitectura que yo esté trabajando, podría fácilmente estar independizando esa lógica de negocios de la aplicación del cliente y dejar eso en una aplicación diferente que se llama el servidor de aplicaciones. Entonces, el servidor de aplicaciones va a estar en una máquina diferente y es donde está la lógica de negocios. A ese servidor de aplicación se va a conectar el cliente y a través del servidor de aplicación me voy a conectar a el servidor de la base de datos. Entonces son productos que en el desarrollo van a tener una orientación específica. Yo en un desarrollo de una aplicación, algunos programadores les podría estar encomendando la tarea de hacer la implementación de lo que tiene que ver con lo que ve el cliente. Por otro lado, la lógica de negocios frente al comportamiento de lo que debe suceder con esta aplicación del cliente, entonces poder lograr hacer el desarrollo y juntarlo a la aplicación del cliente, o sea, hacerlo funcional. Una palabra que he venido utilizando, el tema de la persistencia, que la información quede almacenada permanentemente. Entonces, esa información la vamos a gestionar en el servidor de aplicación. Entonces, hay una arquitectura que se llama monocapa, que es habitualmente un computador. Y en el computador está la base de datos, está el programa. Entonces, el usuario interactúa en un computador, está absolutamente todo. Hoy por hoy, un negocio, por pequeño que sea, puede tener 2 o 3 computadores. Entonces, la información no va a estar en el mismo computador, va a estar en otra máquina. Bajo esa percepción, hablamos nosotros de la arquitectura de 2 capas. En la arquitectura de 2 capas, entonces, por un lado, voy a tener el cliente, donde va a tener el cliente una capa que se llama la capa de presentación, que son esas interfaces a través de las cuales el usuario interactúa con la aplicación. Por otro lado, la lógica de negocios también reside dentro del mismo componente, dentro de la misma máquina. Finalmente, como la idea es que la información esté almacenada permanentemente en alguna parte, entonces hablaríamos nosotros de un servidor de datos, también conocidos como los servidores de bases de datos. Esta comunicación la podríamos estar manejando en la empresa, físicamente,
interconectadas todas las máquinas. Pero tenemos aquí otra representación de la arquitectura de dos capas, donde inclusive estamos utilizando el Internet. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente el Internet es un medio de comunicación entre los usuarios de la aplicación y el servidor de la aplicación. Mientras que en este esquema lo podríamos estar planteando para una empresa donde la comunicación de los equipos es física porque están muy cerca. En este caso, el medio de comunicación lo vamos a gestionar a través del Internet. Y estaríamos hablando entonces de una arquitectura de dos capas. Pero el ejercicio lo podemos mejorar en la medida que yo independice las reglas de negocio de la capa de presentación, es decir, lo que ve el usuario. Y prácticamente aíslo y dispongo de un recurso de hardware que vamos a llamar el servidor de la aplicación. Entonces, los usuarios de la aplicación se van a conectar a través de equipos locales, celular, computador, portátil. Más sin embargo, el procesamiento de la información, lo que nosotros llamamos reglas de negocio, no van a estar ahí. Las reglas de negocio las vamos a centralizar en otra máquina que normalmente la vamos a denominar aplicación, servidor de aplicación. Y la persistencia de los datos la tendríamos acá, la base de datos. Entonces, la capa 1 la vamos a definir como la capa de presentación, que es la interfaz con el usuario. La capa 2, que es la capa de aplicación, que es donde reside la lógica de negocios, y la capa 3, que es donde reposa la base de datos en el servidor de la base de datos. Entonces, estaríamos hablando de una arquitectura de 3 capas. Hoy por hoy, la arquitectura de mayor difusión en el ambiente tecnológico para el desarrollo de aplicaciones. Aquí tenemos un poco más detallado el comportamiento de cada una de las capas. Decimos entonces que es la interfaz gráfica que le permite a un usuario interactuar con la aplicación. Entonces, si ustedes observan ahí, el usuario interactúa con la capa de persistencia, no. Él tiene acceso de una manera directa a la base de datos, no. El punto o conducta de entrada para la gestión de la aplicación será a través de la capa de presentación. Una vez el usuario atienda desde la capa de presentación, pues probablemente va a utilizar o a manejar requerimientos que necesiten algún tipo de mediación lógica. Entonces, de pronto me habrán escuchado ustedes que es el de la lógica de negocios, donde la lógica de negocios, la lógica de la empresa, me van a permitir a mí definir y construir los algoritmos que permitan atender esos requerimientos. Entonces tiene todo un sentido, porque yo aquí puedo tener un agente trabajando en la parte de la interfaz, lo que el usuario ve, y aquí puedo tener trabajando a otras personas que fundamentalmente se van a centrar es en lo que se hace con las peticiones que desarrolla el usuario
desde la capa de presentación. Ahí podría haber ya un canal de comunicación, capa de presentación, capa de negocios y de vuelta a la capa de presentación para entregarle al usuario resultados. Pero la otra dinámica sería generar una comunicación con la capa de presentación, es decir, la capa de negocios con la capa de presentación, donde en la capa de presentación, pues lo que nosotros implementemos ahí estará relacionado fundamentalmente con la interacción con la base de datos. Bueno, antes de hablar de estas ventajas de la arquitectura, me gustaría, ya bien sea con el chulito o con la X, atenderlos y validar si lo que hemos comentado hasta ahora es claro o si tienen alguna inquietud. Entonces empecemos por identificar quiénes marcan la X, quiénes marcan el chulito. Entonces los invito a marcar el chulito o la X para conocer un poco el estado del arte de qué tanto han captado ustedes de esta primera parte de la sesión. Carolina, Hernán, Fernando, Tatiana, Douglas y Luisa, ¿tienen inquietud? Si quieren la escriben en el chat o a través del micrófono. Estos dos recursos están habilitados. ¿Qué duda tienen en esta primera parte que hemos venido manejando hasta ahora? ¿Los escucho o los o veo en el chat de la inquietud que tengan? Bueno, buenas noches. Douglas, buenas noches. Profe, mi inquietud es la siguiente. Usted hablaba de que se puede instalar en un equipo en la base de datos y que ese equipo también podría ser, digamos, utilizado por un usuario para la aplicación. O sea, no solamente la base de datos, sino la aplicación. ¿Sí le entendí bien en esa parte? Sí, eso es lo que hablamos nosotros, monocapa, de una sola capa. No es lo mejor, no es lo recomendable, pero es una posibilidad. Sí, entonces ahora mi duda es la siguiente, y digamos que en caso de que hayan 3 equipos en la empresa, los 3 equipos, uno de esos puede ser la base de datos, pero los 3 podrían tener acceso a la aplicación, o el equipo donde queda la base de datos definitivamente no se puede utilizar para la aplicación, solo queda para la base de datos. Pues lo recomendable sería aislar el equipo que va a ser la base de datos. Es que, ¿cuál es el problema cuando un equipo que tiene la base de datos de la empresa es utilizado por un usuario? Pues no sé a ustedes cuántas veces se les habrá bloqueado el computador y lo han tenido que reiniciar. O cuántas veces instalan ustedes un programa y les ha afectado otro. Entonces, ese es el riesgo. El riesgo es la disponibilidad, la fiabilidad de la base de datos cuando otros usuarios están accediendo a la misma máquina, pero la máquina también se coge en el contexto de productividad. De pronto un usuario acá inadvertidamente está trabajando en la máquina donde está la base de datos y de pronto le salió un mensaje que el software que acaba de instalar le pide que reinicie la máquina y él olímpicamente reinicia la máquina. Resulta que es el software de facturación y por acá un usuario está haciendo una factura y como aquí se reinicia el computador, pues a él le va a generar aquí un error y empiezan los problemas. Entonces,
La recomendación, pues, en lo posible, que la máquina donde esté la base de datos se independice. Ahora, si estamos hablando de pequeños negocios donde no tienen sino 2 computadores, donde tener una máquina, solamente la base de datos, y estamos hablando de un computador económico, un PC económico que vale 1,5 millones, pues de pronto van a haber empresas que no van a ver de buena forma invertir en una máquina que nadie puede usar, entre comillas, porque pues, realmente ahí es donde está la base de datos sobre la cual están trabajando las demás personas conectadas al sistema. Entonces, yo podría pensar trabajando en una sola capa, en un computador que tenga la base de datos, y sobre esa base de datos estaríamos trabajando. Cuando nosotros estamos trabajando este tipo de soluciones, normalmente la solución hay que instalarla en todas las máquinas. Cuando estamos trabajando en esta arquitectura de 2 capas, la lógica de negocios y la capa de presentación están en esta máquina. La otra máquina es la base de datos. Entonces, en pequeñas empresas, pues es manejable. Pero si yo estoy haciendo un ejercicio y resulta que mis usuarios son 7, 10, 15 usuarios y más, instalar en cada máquina la aplicación se vuelve a veces un poco inmanejable, poco administrable, porque si yo modifico la aplicación rápida e inmediatamente tendría que estar actualizando todos los computadores, porque si algo cambió en la aplicación y la aplicación está instalada en cada cliente, pues tendré que ir a modificarla. Entonces, normalmente esos cambios que se dan habitualmente es en la lógica de negocios, la propuesta es independizarla, y entonces por eso es que independizarla implica abstraerla en una parte intermedia que se llama la capa de aplicación. Lo que pasa es que cuando yo ya me voy a trabajar a 3 capas y tengo claramente definida esa capa donde está la base de datos o esa capa donde está la capa de aplicación, yo voy a necesitar dentro de los recursos de esa máquina no solamente el software, sino que voy a necesitar algo que se llama un servidor de aplicación. Entonces son recursos ya un poco más complejos, donde ya pues definitivamente desde el punto de vista económico va a implicar mayor presupuesto en ese tipo de implementaciones. Bueno, a partir de estos comentarios, ¿alguna inquietud? ¿Claro para todos? Bueno, entonces continuemos. Entonces, una vez visualizados un poco nuestra arquitectura de 2 y de 3 capas, ¿qué ventajas tiene pensar en definir una arquitectura de 3 capas? La primera, permite la reutilización. Es decir que un pedacito de software que yo hice lo puedo estar utilizando más adelante en otro software. Por eso hablamos nosotros de trabajar desarrollando componentes. Y los componentes son una lógica de negocios muy precisa, muy concreta, donde potencialmente yo lo pueda reutilizar. Un componente común es ese recurso que le permite a un usuario acceder a una aplicación, el famoso login, como cuando ustedes entran al correo electrónico y les pide usuario y contraseña, como cuando entran por cena.blackboard y les pide usuario y contraseña. Ese podría ser un componente habitual en el contexto de mi organización. Entonces, si lo tengo bien elaborado, sencillamente lo podría reutilizar. Eso me lleva casi que a la siguiente ventaja, y es que
Normalmente, las aplicaciones no se hacen más pequeñas, al contrario, se hacen más grandes. Que se hagan más grandes implicaría desarrollar nuevos componentes. Entonces, acompaña al crecimiento en la medida que desarrollar nuevas cosas y hacer una aplicación más robusta, pues va a ser un poco más fácil, mucho más administrable y manejable. No pensemos en un archivo que tenga toda la lógica de negocios de la aplicación, porque eso sería inmanejable. Imagínense entrar en un archivo que tenga 15.000 líneas, poder interpretar cómo funciona la lógica de negocios ahí frente a todo lo que hace un solo archivo. Entonces aquí el punto es en cómo logramos nosotros hacer un diseño que me permita a mí, fundamentalmente por componentes, permitir esa escalabilidad en el desarrollo de las aplicaciones. Otra ventaja es el uso eficiente del hardware. Ya lo mencionábamos hace un momento. ¿Qué pasa cuando yo trabajo monocapa y el usuario, la aplicación y la base de datos están en un computador? Lo que estaba sugiriendo Douglas. Supongamos, Douglas, que decidimos utilizar una máquina para usarlo como base de datos. Y resulta que en esa máquina el hijo del dueño de la empresa se le ocurrió instalar AutoCAD o un recurso de diseño de animación, por ejemplo, que cuando se pone a renderizar o a modelar un poco ese entorno vivo que yo vea en movimiento de los objetos, consume muchísimo recurso, muchísima máquina. Entonces, ¿qué va a pasar con el computador? Que se pone lento, y al ponerse lento, pues bloquea a los usuarios. O sea, va a poner tan lento que los usuarios no van a poder trabajar eficientemente con este recurso de hardware. Uno podría pensar que desde ese punto de vista el ejercicio podría resultar costoso. Pues la verdad es que no lo es. Porque de acuerdo a esta conclusión anterior, que acompaña al crecimiento, significa que prácticamente yo estoy desarrollando a la medida y a la complejidad actual que tiene la organización. Y solamente en la medida que mi sistema de información frente a las respuestas de las peticiones y requerimientos del cliente, estas van aumentando y vuelven más exigente lo que debe suceder desde el hardware, pues sería cuando en ese punto se motivaría hacer una actualización en la inversión tecnológica que se tiene. Entonces yo no necesito invertir inicialmente muchísimos millones en un buen servidor, yo gradualmente puedo ir creciendo en esas máquinas. Entonces, por un lado, está asociado a el uso que se le va a dar a las máquinas y dos, el presupuesto del cual pueda disponer una organización para financiar un proyecto de estos de tecnología. Otra ventaja importante es que hoy por hoy el acceso de los usuarios ya no solamente se limita a computadores. Existen muchos recursos tecnológicos que nos permiten a nosotros poder interactuar con las aplicaciones. Hablemos el caso de los celulares, de las tablets, los PDAs. Entonces ya no solamente el PC como mecanismo de interacción, sino que nosotros podemos utilizar otros recursos de hardware. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa con mi modelo de 3 capas? Que si recuerdan ustedes, la lógica la voy a tener centralizada en el servidor de aplicación.
Por el otro lado, la base de datos también va a estar organizada en el servidor de la base de datos. Pero del lado del cliente, pues yo sí voy a tener las posibilidades de ajustar y de organizar la capa de presentación porque prácticamente la voy a diseñar acorde a lo que necesita el cliente. Hoy el punto de acceso podrían ser unos computadores. Mañana el punto de acceso podría ser a través de telefonía móvil. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Desarrollar la aplicación para que desde el móvil se pueda gestionar la aplicación como si estuviera desplegada en un computador convencional. Y algo muy importante, el encapsulado de datos. Entonces, necesitamos garantizar que los datos sean consistentes, seguros y auditables. Seguros frente al acceso y quienes tienen acceso a la información. Auditables en la medida que me permitan a mí generar una trazabilidad para identificar qué usuario ha hecho qué. Y desde ese punto de vista hablaríamos nosotros de un acceso a datos consistentes, es decir, que realmente es la información y la veracidad con la información que se está disponiendo. Entonces logramos nosotros hacer un manejo muchísimo más profesional y eficiente en el manejo de la información. Ahorro y costos, porque yo puedo ir desarrollando y creciendo. Si bien mi desarrollo es por componentes, hablemos de un desarrollo modularizado, donde dependiendo de las priorizaciones que genere una organización sobre lo que ellos consideran necesitan, entonces nos podríamos concentrar en ir atendiendo esas necesidades y gradualmente, y lo mirábamos hace un momento, puedo ir creciendo y desarrollando nuevos elementos que le permitan a la organización crecer apoyados con recursos tecnológicos. Todo esto que hemos mencionado hasta acá podría estar redundando en tener aplicaciones mejores y de calidad, porque me permitiría a mí hacer un uso óptimo de los recursos y el diseño de la aplicación de tal manera que sea de fácil mantenibilidad. Pensemos que si una aplicación la hicieron 2 o 3 personas y por alguna circunstancia al cabo de los años, 7, 10 años, ya no están las personas, ¿quién le mete mano a la aplicación? Entonces, un ejercicio bien organizado, bien estructurado y documentado, pues no se va a tener ningún problema. Entonces, hice una sinopsis del modelo de 3 capas, de 2 capas, monocapa inclusive, un poco para mostrarles a ustedes que el común denominador en la interacción para la solución de una aplicación, pues va a ser la base de datos, como el recurso que me va a permitir a mí darle persistencia o almacenamiento a la información, a los datos. Entonces, por eso estamos hablando de modelo de datos. Yo necesito entonces hacer una abstracción del mundo real. Hablamos del modelo lógico. Como respuesta al modelo entidad-relación, ya vamos a hablar a qué nos referimos con el modelo entidad-relación. Es un modelo lógico, creado para facilitar la representación del modelo de datos de una situación o fenómeno del mundo real mediante una estructura basada en atributos, en entidades y relaciones entre sí. Ya vamos a describir qué sería un atributo, una entidad y una relación.
En la programación orientada a objetos hablábamos que la manera de representar o de abstraer del mundo real algo lo modelábamos en algo que llamábamos una clase. ¿Recuerdan? Una clase. Aquí no vamos a hablar de clases. Aquí vamos a hablar de entidades. Entonces yo aquí tengo tres entidades. Tengo una entidad que tiene información del estudiante. Tengo otra entidad que tiene información de la matrícula. Pero también tengo otra entidad que tiene información del programa en el cual está matriculado el estudiante. Entonces estamos hablando de entidades. Pero además de las entidades estaríamos hablando de otros elementos adicionales que estamos visualizando en ese esquema que llamamos modelo, entidad, relación. Las entidades que estábamos mencionando, como la representación de un objeto o cosa que tiene una existencia en el mundo real. Una casa, un carro. Pero ese objeto o cosa podría ser abstracto, como una orden de compra, una cotización, una factura, que aparentemente es intangible como objeto. Y cuando yo hablo de la factura, no es la factura de papel, sino todo lo que está asociado a la generación de una factura. El otro componente que vamos a identificar en nuestro modelo de entidad-relación son los atributos, que así como lo planteábamos en la programación orientada a objeto, son las características del objeto. Pues aquí sucede algo similar. Aquí los atributos reflejan una característica propia de la entidad. Hablemos de nosotros. Fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, estatura, peso. Son atributos propios de nosotros. Entonces, ¿qué atributos serán relevantes para mí? Pues depende del contexto, del área de negocio. Entonces, en el levantamiento de información que hicieron ustedes, frente al proceso sobre el cual quieren sugerir una aplicación, algo que tendremos que hacer será visualizar el contexto de la información para generar unas agrupaciones de atributos y entrar a hacer una representación o esquema. Por eso hablamos del esquema conceptual, donde básicamente lo que vamos a hacer es agrupar estos atributos en torno a una entidad. Pero las entidades no se gestionan solitas. Nosotros vamos a encontrar relaciones entre una entidad y otra. Es factible que yo pueda tener una entidad independiente dentro de todo el esquema que estoy proponiendo, pero lo habitual es que se generen interacciones entre dos entidades. Luego hablaremos nosotros de cómo se define el comportamiento de una relación. Por ahora, ¿qué era importante? Identificar el concepto de la entidad, identificar el concepto del atributo, y aquí ahora estamos definiendo el concepto de la relación.
Por eso hablamos nosotros del modelo entidad-relación. Aquí estamos estableciendo una relación entre esta entidad que se llama TBL estudiante y TBL matrícula. Probablemente me está indicando cuál es la matrícula que le corresponde al estudiante. O esta relación que me puede estar relacionando en qué programa está matriculado determinado estudiante. Entonces tendremos que establecer estas relaciones. ¿Qué estos símbolos qué son? Más adelante los vamos a mirar. Por ahora, lo único importante y me interesa que queden ustedes un poco sensibilizados al plantear el concepto de la base de datos, pues es que la base de datos básicamente es una agrupación de atributos. Hay una semejanza en los atributos que hacen que yo decida en una entidad agrupar y definir una entidad como una combinación de esos atributos. Y el otro componente muy importante es esa potencial relación que se puede estar dando entre dos entidades. Estos son unos conceptos que les voy a dejar de consulta para el jueves. Ustedes tienen ya la presentación, tienen acceso a esa diapositiva, entonces me gustaría que los estudiaran en los documentos que les he compartido o en otros. Hablar del nivel de abstracción implica entonces, primero, tener una percepción del mundo real. Y con esa percepción, con la que yo visualizo el mundo real, diseño el esquema conceptual. Ahora, ese esquema conceptual, cumpliendo con una serie de normas y de criterios, me permitiría llevarlo a lo que definimos nosotros como el modelo entidad-relación. A veces se simplifica con la sigla la M de modelo, E de entidad, R de relación y nos hablan del MER, modelo entidad-relación. Ese modelo entidad-relación yo lo podría implementar en cualquier sistema gestor de bases de datos. De acuerdo a esos productos que vimos hace un rato, yo puedo coger ese gráfico esquema que llamamos modelo, el esquema conceptual, llevado al modelo entidad-relación, lo podría de ahí llevar a cualquier gestor de base de datos. O sea, ahí ya me voy al software, Y para que pueda operar, pues será definitivo poder disponer del sistema gestor de la base de datos. ¿Cuál? El producto que consideremos. Entonces, puntualmente en el curso vamos a estar trabajando al menos dos, MySQL y Oracle. Su proyecto ustedes lo pueden implementar en MySQL, Postgres. Si alguien quisiera trabajar con la base de datos de Microsoft, SQL Server, bien puede hacerlo. Inclusive con Oracle. Lo que pasa es que hay un referente muy importante y es el licenciamiento, el derecho de tener instalado en el computador el sistema gestor de la base de datos. Eso lo llamamos el runtime y que para poderse utilizar empresarialmente hay que invertir en una licencia. Debe estar cerca de 3 millones de pesos, por ejemplo, la del sistema gestor de Microsoft SQL Server.
No tengo claro en ese momento cuánto cuesta la de Oracle, pero sí es mucho más costosa que la implementación en las tecnologías de Microsoft. Entonces, de acuerdo a este nivel de abstracción, lo que vamos a hacer sería inicialmente, a partir de esa abstracción del mundo real, hacer un modelado y empezaríamos nosotros con el modelo conceptual de la base de datos. Para hacer esa representación vamos a utilizar estos recursos gráficos. Dependiendo de lo que yo quiero representar, pues tendré que utilizar el símbolo apropiado. Tendré que combinar estos símbolos. Están asociados a la presentación que yo quiero realizar. En un documento que les voy a compartir, nos hacen una descripción de cada uno de ellos. Ahorita pues vamos a estar hablando de algunos. Un símbolo que me permite representar una entidad, también llamada una entidad fuerte, pero pues igual recordar que hay otro tipo de entidad, por ejemplo la entidad débil. ¿Y cómo establezco yo una relación entre dos entidades? Entonces lo haríamos gráficamente utilizando un rombo y me permite a mí establecer eso, una relación. Respecto a los atributos, entonces yo podría representarlos a través de un óvalo y hay unos atributos especiales que los vamos a llamar llaves. Llaves candidatos, llaves foráneos, entonces deben diferenciarse de los demás atributos. ¿Que cómo se hace? Más adelante vamos a mirar. Los atributos multivalorado, por ejemplo, que es como intentar que dos recursos compartan el mismo espacio al mismo tiempo. Considerando esto, vamos a revisar unas normas, unas reglas que me definen a mí el contexto sobre el cual yo puedo generar una transición al modelo entidad-relación. Atributos compuestos. ¿Qué es un atributo compuesto? Pues un atributo compuesto por otros atributos. Por ejemplo, una dirección, donde en una dirección yo podría estar hablando en la caracterización de la calle, en la caracterización de la carrera, en la caracterización de el número, si estoy hablando de una dirección, y cada uno de esos atributos gestionados de manera independiente. Y otros atributos que luego los vamos a identificar como atributos derivados. Entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Símbolos. Símbolos que me van a permitir a mí hacer la representación simbólica de esa abstracción que hacemos nosotros del mundo real. Entonces, para hacer nuestro famoso MER, modelo entidad-relación, será fundamental en la percepción de la base de datos que queremos diseñar. Recuerden que la base de datos lo que vamos a referenciar es yo que quiero almacenar. Entonces, mencionábamos hace un momento la definición de nuestras entidades, las entidades compuestas por atributos y el establecimiento de relaciones fundamentalmente entre entidades, considerando que las entidades son una combinación de atributos. Entonces recordemos, entidades, atributos y relaciones.
Esto me llevaría a una reflexión o proceso que me permita a mí ir, en la medida que vaya trabajando, estructurando ese esquema conceptual. Una opción, seguir estos 4 pasos. En el primer momento, identificar las entidades. Entonces, en mi levantamiento de información, miremos en una institución educativa. Entonces, podríamos estar identificando diferentes actores. 1, los docentes. 2, los estudiantes. 3, las materias vistas. 4, las materias que se están cursando. 5, la calificación de las materias. Entonces, entraría yo a partir de los requerimientos y del flujo de información que hemos evidenciado, estar sugiriendo algunas entidades. Estoy leyendo el chat, dice Tatiana que no alcanza a ver las palabras. ¿De esta diapositiva o de la anterior, Tatiana? La diapositiva anterior del cuadro, de este cuadro, toda esa información yo la tomé de un documento al cual tienen ustedes acceso. Para consultar para el día jueves, y ya ahorita les muestro nuevamente la carpeta que nos ilustra los documentos que quedaron y que les recomiendo yo que lean. Hay una diapositiva, eso ya está publicada, la diapositiva, todo ese documento ya lo está publicado y ya van a encontrar una diapositiva donde están esos términos que considero es importante trabajarlos más. Entonces, lo primero que yo haría sería potenciar las posibles entidades. Podríamos estar identificando atributos de esas entidades y luego estableciendo relaciones de esas entidades. O identificar las relaciones y después identificar los atributos. Usualmente haríamos el paso 1, el paso 3, el paso 2 y el paso 4. Y vean lo que me dice el paso 4. Depuración del modelo. Y depurar el modelo significaría probablemente hacer ajustes en los atributos. Probablemente en las relaciones, pero fundamentalmente en los atributos y la manera, ahora sí, como están relacionadas las diferentes entidades. Bueno, entonces como para no agotarlos tanto con toda esta presentación, pero era una presentación importante que nos permita fundamentarnos en unos pocos conceptos que necesitamos para poder hacer el modelado de una base de datos. Entonces observen que yo aquí voy a encontrar los 3 componentes que mencionamos. El primero, la entidad. La entidad se representa por un rectángulo. Aquí tengo la entidad cliente y aquí tengo la entidad PQR. Asociado al cliente que hemos identificado. Cédula, nombre, teléfono. ¿Y eso qué son? Atributos. Lo mismo sucede para el sistema de PQR. Hemos definido toda una serie de atributos. Tipo, origen, descripción, estado, hora y fecha. Son atributos relacionados con el PQR.
y entre la entidad cliente se ha establecido una relación con la entidad PQR. Entonces, ¿cómo establecemos esa relación? Con una línea recta, continua. Y en medio vamos a dibujar este símbolo, un rombo o un diamante. Definiendo en el centro una expresión, una palabra, que me permita definir la relación que yo estoy definiendo entre una entidad y la otra entidad. Por ejemplo, en la ilustración me propone que un cliente origina un PQR. Entonces, si yo quiero modelar un sistema que me permita hacer una gestión de PQRS, pues tengo que identificar qué información es relevante con respecto al PQR. Y como esta es una dinámica para ser atendida frente a las posibles quejas que le presenten en la organización, pues tendremos que tener referenciado e identificada la información del cliente. Unidos por un rombo. Así de sencillo. Hasta cierto punto podríamos plantear nosotros sentido común. Sentido común. Frente a, por ejemplo, la hora en que yo presento una queja debería estar del lado del cliente o del lado del PQR. Pues del lado del PQR, porque la hora es una característica del PQR, no es una característica o atributo del cliente. O el nombre del cliente tenerlo aquí en el PQR, entonces no sería lo correcto, porque como tal, lo que determina la identidad de un cliente, pues va a ser su nombre, ¿cierto? Entonces, vean que naturalmente yo puedo estar visualizando diferentes atributos asociados a una entidad. Yo les sugiero que a partir de ese levantamiento de información que hicimos, en el momento de hacer el modelado, identifiquemos atributos que sean relevantes. ¿Qué es relevante para la empresa? No vamos a colocar atributos que en un momento dado la empresa no utiliza. Porque si la empresa no utiliza, ¿qué va a pasar después con ese atributo? Pues que no le van a llenar información, y al no llenar la información sí va a estar ocupando espacio dentro de la base de datos. Entonces, es importante hacer un modelado exclusivamente con la información que mueve la empresa. Y es importante plantear el diagrama, porque más adelante cuando yo establezca y defina mi modelo entidad-relación, en ese ambiente, en ese esquema, la idea es que esté absolutamente reflejada toda la organización, desde el proceso sobre el cual vamos a implementar la solución. Quisiera hacer una pausa acá, 10 minutos. Cada uno de ustedes se va a idear un pequeño ejemplo y ejemplifiquen apenas lo que podrían ser dos entidades. Establezcan algunos atributos de esas entidades. Definan potencialmente en el rombo como relación un atributo que me permita a mí establecer esa relación. ¿De acuerdo? Entonces, les sugiero que utilicen papel y lápiz y planteemos una propuesta. Van a hacer el ejercicio, 10 minutos,
le van a tomar una foto y la van a subir al WhatsApp. Y en el WhatsApp la vamos a compartir y vamos a tomar un par de ejemplos de los que presenten para hablar sobre ellos. Entonces voy a pausar mi micrófono 10 minutos. A partir de ya, son las 9:30. En 10 minutos, faltando 20, le damos continuidad a la sesión de hoy. Bueno, le vamos a dar continuidad al ejercicio. Estoy verificando en el WhatsApp y Douglas nos comparte una propuesta. Entonces, si todos tienen ahí su teléfono a la mano, la propuesta propone, por un lado tengo cliente, de cliente tenemos NID, nombre, tipo y dirección. Del otro lado tenemos servicio. Servicio responsable, tipo de servicio, repuestos, cotización, pago. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Y hablemos de la relación con Origina. Un cliente origina servicios. Así de sencillo. Douglas nos hace una muy buena presentación en una propuesta que nos permitiría a nosotros estar haciendo una representación del modelo. Miremos, por favor, el de la Tatiana también nos hace una presentación. Por un lado tenemos la entidad estudiante con los siguientes atributos: código, cédula, nombre, dirección, teléfono, carrera. Por el otro lado tenemos la entidad materia. De materia tenemos profesor, horario, salón, código, créditos. Y la relación la establecemos a través de un vínculo denominado matrícula. Un estudiante, matrícula, materia. Perfecto, perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bien. Me copiaron todos la propuesta. Viviana. Compartamos el ejemplo de Viviana. La entidad de estudiante con los atributos nombre, apellido, cédula, dirección. Y por el otro lado tenemos la entidad universidad con los atributos créditos, programa, jornada, ubicación y un atributo, no un atributo, sino nuestra relación establecida con un criterio que se llama inscribirse. Entonces podríamos plantear que el estudiante se inscribe en la universidad. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la universidad de créditos, mi reflexión será: ¿los créditos estarán más asociados a las materias o a la universidad? Sí estoy de acuerdo con que la universidad tiene programas, tiene jornadas, tiene una ubicación, pero ese atributo créditos será propio de la universidad o de las materias. Si es que estamos hablando de los créditos universitarios, a no ser que estos sean créditos económicos para los estudiantes, entonces podría aplicar. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea. Aquí estamos haciendo o estamos estableciendo una relación entre dos entidades, pero esa relación se podría tornar un poco más amplia, no digo yo compleja, pero sí más amplia en la medida
que tenga que involucrar las demás entidades que nosotros visualicemos en nuestro modelo. De Estefanía también nos está compartiendo su aporte. Tenemos paciente y número de identidad, ciudad, nombre, teléfono, edad, y por el otro lado, cita médica. Ay, qué bien, Estefanía nos propone inclusive con cita médica y otra entidad que se llama médico, y abajo una entidad que se llama secretaria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Observen que hay una relación entre paciente y cita médica. De cita médica tenemos fecha, hora. Por otro lado, hay una relación entre cita médica y médico. Para médico tenemos el atributo nombre y la especialidad. Y la relación con el atributo atiende. Un médico atiende cita médica. Y abajo tenemos una entidad que se llama secretaria, que otorga la cita médica. Creo que por tiempo, fue más por tiempo, que Estefanía no le asoció un par de atributos, al menos un atributo a secretaria. ¿Por qué lo menciono? Porque algo que caracteriza a la entidad es que debe tener atributos, pero la ejemplificación está muy bien. Los felicito. Tatiana, Luisa Fernanda nos propone una relación entre clasificación y productos. Para clasificación tenemos unos atributos como nombre, código, fecha de registro, imagen, entre otros. Para producto tenemos código, información, fecha de registro, nacionalidad, y esa clasificación origina productos. Perfecto. Revisando aquí nuevamente el de Tatiana, el estudiante paga matrícula. Y respecto a matrícula, hay un atributo de referencia, valor, un ID. Sí, perfecto. Todos estos ejemplos están bien elaborados. Los felicito. Creo que ustedes ya saben de base, ya sabían. Y si acabaron de leer el contexto a partir de la explicación, creo que la hemos tenido clara. La hemos tenido clara porque pues definitivamente estamos haciendo esa percepción frente a lo que sería el modelo. El modelo de pronto se me va a incrementar porque pues vamos a involucrar más entidades, involucrando nuevas relaciones, como la del ejemplo. La entidad persona con el atributo DNI y el atributo nombre. Para vehículo, el atributo marca, modelo, matrícula. Hay una relación entre persona y vehículo, porque una persona tiene vehículos. Para el ejemplo, sobre un vehículo se pueden aplicar multas. De las multas, ¿qué atributos tenemos? Importe, lugar, hora, fecha, un código. Hablemos de una entidad que se llama accidente. ¿Qué atributos? Hora, código, fecha, lugar.
Observen que hay una relación entre persona y accidente, toda vez que una persona puede estar involucrada en un accidente. Y respecto al accidente también podríamos encontrar vehículos involucrados en un accidente. Entonces aquí estamos encontrando donde una entidad se puede relacionar con otras entidades, Vean que accidente se está relacionando con persona y con vehículo. Vehículo se está relacionando con multa y persona. Y aquí tenemos ya, no digo yo complejidad, pero sí una esquematización, ya no de 2 entidades ni de 3, ya van 4 entidades. En sus proyectos podríamos estar hablando de 10, 15 o 20 entidades. Entonces, pues vamos a tener una representación de muchos más elementos como los que estamos representando aquí. ¿De acuerdo? Los felicito por sus aportes que nos compartieron en el WhatsApp. Todos están bien elaborados. Creo que hemos captado la idea para hacer el modelado de la información y generar esa abstracción del mundo real y reflejarla en este esquema o modelo relacional. Estas gráficas esta gráfica en concreto la tomé del documento que tienen ustedes disponible en el objeto de aprendizaje, donde esta sería una representación de acuerdo a las características que hemos mencionado hoy, y esa representación vista en UML, ¿cómo la vamos a reflejar? Entonces, más adelante, el trabajo que estamos representando acá, lo vamos a modelar en UML. La información que habitualmente nosotros organizamos, por ejemplo, en una hoja electrónica, en una planilla en papel, y la tenemos caracterizada, ¿cómo puedo yo coger esta información y la puedo esquematizar, hacer un esquema conceptual de una base de datos, por ejemplo, donde yo pueda extraer todos estos atributos relacionados con el empleado o relacionados con los pagos? Bueno, hasta ahí va esta presentación. Este documento se los compartí, pero quisiera finalizar. Estuve haciendo algunos ajustes en la diapositiva. Podría tener relaciones como esta o relaciones como esta. Un pedido con muchos atributos, un cliente con muchos atributos, un producto con muchos atributos, unas categorías de productos, unos detalles de pedido. Entonces de esto vamos a hablar el jueves. Les mencionaba yo que tienen ustedes compartido unos documentos. De este documento que se llama GB2 2012, de ese documento, para el jueves me gustaría que revisaran esta parte. El numeral 1.5 completo. Finalizando el numeral 1.5 arranca el capítulo 2, bases de datos relacional. Y de ese capítulo 2 revisar el numeral 2.1, el numeral 2.2. Entonces sería algo así como hacer una revisión documental desde la página 35 hasta la página 56. Un poco de los conceptos que les sugerí yo que consultaran están acá.
conceptos que nos permitan afianzar frente a lo que es una relación, un atributo, qué es una tupla, qué es un dominio, qué es un grado, qué es la cardinalidad, propiedades de las tablas, tipos de tablas, claves y nulos. Me gustaría que leyéramos esa parte. Voy a ir a ese documento. Este es el documento. Tomé unos pantallazos de ahí. El documento en general es una buena propuesta que nos permite, aquí ya me pasé demasiado, regálame un segundo, estoy ubicando. Entonces él aquí me empieza a hacer una representación, lo que hablábamos nosotros como entidad, y me habla a mí de entidades débiles, cómo represento yo una entidad débil, nuestras relaciones, la representación gráfica de las relaciones. Existen diferentes tipos de relaciones. Entonces identificar que son una relación binaria, una relación ternaria, una relación reflexiva, la cardinalidad. La cardinalidad, no hablé en el esquema de la cardinalidad, pero antes de hablar de esa cardinalidad me gustaría que leyeran el concepto. Lo que estuvimos hablando de los atributos, atributos compuestos o atributos múltiples. Entonces, ¿qué implicaciones tiene ese comportamiento de ese tipo de atributos? Aquí tenemos otro tipo de relaciones que nos permiten hacer generalización o especialización. Ahí hay 4 entidades, pero la manera como se están relacionándose es diferente. Entonces, me interesa que hagan ustedes esa revisión documental desde la página 35 hasta la 56, algo así como unas 20 páginas, unas 10 hojas. Entonces no es por la extensión del documento, sino por los conceptos. Importante, muchos conceptos o algunos de ellos les va a generar inquietud. Entonces, pues la propuesta es resolverles esas inquietudes el jueves. Digamos, en la primera parte de la sesión vamos a trabajar esa fundamentación y en la segunda parte vamos a entrar a mirar ese modelado, cómo lo podemos estar representando de manera gráfica utilizando la herramienta DIA. Entonces vamos a mejorar un poco más el modelado utilizando DIA. Pienso que la próxima semana también vamos a trabajar base de datos. La idea es que en la próxima semana estemos hablando de el modelado de una base de datos en el esquema entidad-relación y nos permita hacer algo así como esto. Aquí tengo ya un modelo mucho más elaborado de una base de datos para hacer una gestión de aerolíneas y la administración de
de venta de tiquetes de embarque, hacer el check-in sobre los asientos que tienen unos aviones. Entonces, casi que la idea es que para la próxima semana, en el trabajo que vamos a hacer estas 2 semanas, puedan ustedes tener una fundamentación para empezar a modelar la base de datos de su proyecto. Y estaríamos apenas hablando del modelado, porque utilizar el recurso DIA o Star UML me llevaría a mí apenas a este modelado. Pero yo eso, ¿cómo lo implemento y en qué? Ah, bueno, al comienzo hablamos de los sistemas gestores de bases de datos. Pues esos sistemas de bases de datos son gestores de software y entonces estaríamos hablando de MySQL o Postgres. Entonces será necesario que ustedes instalen uno u otro. Pienso yo me inclinaría por arrancar el ejercicio por MySQL y identificar cómo hago yo la gestión en un software gestor de base de datos para crear la base de datos y para generar las transacciones. ¿Qué tipo de transacciones puedo yo realizar sobre las bases de datos? O sea que aquí podemos estar hablando de trabajo casi que para 3 semanas. Importante, el jueves vamos a revisar el estado del arte de los entregables de esta guía. Recuerden que hay un calendario y sobre ese calendario trabajamos. Igual ustedes tienen acceso y de hecho tienen la guía, tienen el calendario, revisen la guía, el calendario, las evidencias que hay que generar. Necesitamos ceñirnos a ese calendario. No voy a extenderme más hoy en la revisión de esas evidencias que se deben presentar. Revísenlas ustedes. De todas maneras, el jueves arrancamos socializando las evidencias que deben presentar, que pienso yo, creo que están oscilando para el 10 de octubre. Y si hoy estamos a 24, digamos que estamos como a unas 2 semanas de la realización de esas evidencias. No tengo en este momento pues abierta la guía, pero especularía pensando que una de las evidencias es el modelado de la base de datos de su proyecto. Lo finiquitamos el jueves ese tema. No veo todavía publicado, pues yo hablé con la compañera Daisy, instructora de ética. Yo hablé con ella el viernes y pues ella propuso la actividad de sesión para mañana. Tampoco ha creado la sesión en línea. Esperemos a que en el transcurso de hoy o de mañana la tenga dispuesta. Entonces les recomiendo estar atentos. De pronto pues noté que ella hoy nos escribió en el WhatsApp una respuesta a un mensaje. Entonces de pronto en el WhatsApp confirmen con ella la sesión de mañana. ¿De acuerdo? Bueno, esa era la propuesta del trabajo que yo tenía dispuesto para hoy. No sé si tienen alguna duda o inquietud. El trabajo del jueves, pues hoy necesitábamos una fundamentación muy importante, pero el trabajo del jueves va a ser mucho más flexible, más participación de ustedes. Entonces, así como hicimos con Star UML, les propongo que descarguen el software DIA, lo instalen, lo tengan abierto para que durante la sesión vayan haciendo algunas implementaciones que vamos a ir proponiendo. Inquietudes del trabajo de hoy. Ok, Hernán, para servirles. Luisa, San, sí, Luisa, vamos a trabajar con San el tema de MySQL,
Con SAN, la idea es trabajar dos recursos. Uno es SAN y hay otro recurso que utilizamos con Workbench. Hay otro software de Oracle que se llama Workbench. Entonces la idea es trabajar con esos dos recursos. Pero pues definitivamente vamos a trabajar bastante con Consola. No asistente para crear las bases de datos, sino por consola. O sea, ustedes como tecnólogos tienen que ser expertos trabajando con SQL por consola. No, pues los asistentes ayudan, pero pues si yo no domino los scripts, así como la escritura en Java en la que han avanzado hasta ahora, entonces es importante. Sí vamos a usar esas herramientas como recursos, pero pues será definitivo los scripts que en SQL construyamos para la gestión de la base de datos. Bueno, entonces recordarles, próximo encuentro el jueves y retirarse de la sesión para poderla finalizar. Muchas gracias a todos, una feliz noche, nos vemos el jueves.